Bueno, me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión, el módulo que nos corresponde es sobre participación y redes sociales y consta de una sola sesión. Eh, bueno, igual que en ocasiones anteriores, o bueno, en las dos sesiones previas, me voy a permitir apoyarme en una presentación de PowerPoint. La verdad es que siempre em, me parecen útiles estas herramientas audiovisuales como materiales didácticos. Entonces, se las voy a compartir. Ok. Bueno, como lo hemos adelantado ya, hoy en día las redes sociales se han convertido o se están convirtiendo en el medio de comunicación por antonomasia. Eh, yo me atrevería a decir que en términos generales, la humanidad hoy, o la comunicación humana hoy, pasa necesariamente por las redes sociales, y esto lo podemos advertir a través de eh, herramientas como Facebook, como Twitter, como Instagram. Ayer comentaba que, bueno, pues muchos de estos influencers, de estas personas que se dedican a generar contenido y que han hecho de eso una profesión, pues documentan buena parte de su vida, y uno como externo a veces es difícil que identifique dónde empieza, digamos, la esfera de su intimidad, ¿no? Bueno, eh, en algunas ocasiones, sin darnos cuenta, nosotros también caemos en la misma tendencia. Les decía que, bueno, yo en lo particular no tengo Facebook, pero pues prácticamente el 70%, yo me atrevería a decir, 80% de las personas usuarias de Internet cuentan con una cuenta de Facebook. Y bueno, pues ahí se postean infinidad de cosas, tanto personales como profesionales y demás, ¿no? Instagram, pues también es otra plataforma que expone buena parte de la vida personal de las personas. Bueno, estas redes sociales, como lo comento, bueno, pues son medios a través de los cuales ahora nos comunicamos de manera cotidiana, de manera muy común, y se distinguen estas redes sociales porque se inscriben, digamos, en la versión 2.0 de Internet. No, para quienes sean más versados en este tema, sabrán que la versión 1.0 de Internet era aquella que empezó sobre todo en los años 90 y que se distinguía por contar con espacios que servían como repositorios. Quienes hayan vivido esta época, pues recordarán igual que yo que en aquellos años 90 era común eh, visitar los portales de Yahoo, por ejemplo, o de Star Media, que servían, reitero, como más bien repositorios en donde nosotros como usuarios acudíamos en búsqueda de cierta información. Pero la versión 2.0 de Internet modificó este esquema, digamos, de comunicación, y el esquema de circulación de la información. Porque en la versión 2.0, como lo había comentado desde ayer, prácticamente todos los usuarios de Internet podemos ser al mismo tiempo consumidores y generadores de contenido. Y esto se advierte de manera más clara en el caso de las redes sociales, ¿no? Hoy en día, bueno, pues teniendo una cuenta de Twitter, de Facebook, demás, podemos postear fotografías, textos, imágenes, artículos y demás. Y bueno, pues en función de la popularidad que puedan tener esos contenidos, podemos ir sumando adeptos o amigos, en el caso de Facebook, ir acumulando interacciones al respecto, ¿no? Dislikes o likes sobre los contenidos que publicamos, y bueno, eventualmente todos tenemos la posibilidad de convertirnos en una suerte de líder de opinión en atención a el número de personas que estén atentas a el contenido que nosotros generemos, ¿no? Y al mismo tiempo, pues también nosotros
vamos interactuando con las propias plataformas, con las propias redes sociales, a partir de las personas o a partir de la identificación que hacemos de determinados perfiles a los cuales seguir. Esto sobre todo en el caso de Facebook, perdón, de Twitter y de Instagram. Bueno, en el caso de Facebook tenemos una comunicación, digamos, un tanto más orgánica. No es precisamente que uno siga a ciertos perfiles, sino que la interacción se da en términos más, digamos, comunitarios en el ámbito digital, ¿no? Bueno, estas nuevas tecnologías, en particular las redes sociales, han tenido, por supuesto, también un impacto en el ámbito de la comunicación política. Ya también comentaba ayer que hoy en día es muy común que veamos que los actores políticos, en particular los candidatos postulados por un partido o bien los candidatos independientes, recurran a las redes sociales para difundir sus mensajes de corte proselitista. Eh, hay quienes consideran que estos nuevos medios han desplazado ya por completo a los medios tradicionales como radio y televisión, pero como veíamos en los datos que revisábamos de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, todavía hay un amplio porcentaje de la población mexicana que sigue teniendo como principal medio de información, de consumo de contenido a la televisión, ¿no? Y también, bueno, comentábamos que en el caso de las nuevas tecnologías, al entender este ámbito digital como un reflejo de la vida social y política de la realidad física, bueno, pues también podemos advertir las desigualdades que se advierten en el ámbito digital, y que son pues justamente una réplica de lo que sucede en el ámbito físico, ¿no? La llamada brecha digital pues no es sino una manifestación de la desigualdad que se advierte, reitero, en el ámbito digital, ¿no? Esta diferencia o estas diferencias económicas, sociales que colocan en una situación de marginación a amplios sectores sociales, bueno, pues también se replica en el ámbito digital, negándoles la posibilidad de adquirir dispositivos digitales y también de acceder a la red, ¿no? Bueno, con todo y eso, lo cierto es que sí podemos dar cuenta de que cada vez más los actores políticos recurren a los medios digitales para difundir sus mensajes proselitistas. Como lo comento, es una realidad innegable, aunque yo me resisto a pensar y hay estadísticas al respecto, como ya lo referí, sobre que ya estos medios digitales han desplazado por completo a la televisión y a la radio, ¿no? Bueno, ahora, en este medio digital se suscitan o bueno, tienen lugar, se desarrollan estas redes sociales. Es un concepto que se ha vuelto bastante común, pero lo cierto es que el concepto de redes sociales no ha surgido con el avance tecnológico, no es producto del desarrollo de las nuevas tecnologías. Es un concepto que ha sido utilizado en distintas disciplinas de las ciencias sociales, para explicar otros conceptos, como puede ser el de rol, el de estatus, el de estructura social, el de grupos, el de solidaridad orgánica, etcétera. Estos conceptos que son propios de la sociología, de la antropología, de la psicología social, bueno, pues guardan mucha relación con el concepto de red social. De hecho, si lo pensamos un poco, cuando hablamos de comunidad, en realidad justo de lo que estamos hablando es de una red social, una red de colaboración entre personas que habitan en un mismo espacio, ¿no? La familia incluso puede ser entendida también como una red social. No sé si ustedes hayan escuchado, por ejemplo, esta expresión de la red de apoyo familiar. Se refiere justamente a esta posibilidad que tenemos de recurrir con nuestros cuñados, con nuestras mamás, con nuestros padres, para que nos apoyen en el cuidado de los hijos, para que nos apoyen realizando algún encargo. Nosotros mismos, por supuesto, también cumplimos con esa función, ¿no? Yendo a pagar las contribuciones o los servicios de las casas paternas,
qué sé yo. O sea, pues justamente ese tipo de interacción se puede explicar a partir del concepto de red social. Pero lo cierto es que se ha puesto muy en boga el tema de las redes sociales o el concepto de las redes sociales a partir del avance tecnológico. Pero para ser más precisos, estas redes sociales tendríamos que incluirles al adjetivo de digital, ¿no? Estamos hablando cuando hacemos referencia a Twitter, a Facebook, a Instagram, de redes sociales digitales. Y tenemos aquí en pantalla una aproximación conceptual que nos ofrece este autor, esta autora, Estrella Alonso del Barrio, quien nos comenta que con el propósito de distinguir entre cualquier tipo de red social y aquellas que necesitan de Internet para lograr la interacción humana, a estas últimas se les denomina redes sociales digitales. Nos comenta esta autora que la ventaja o dos de las ventajas principales que nos ofrecen estas redes sociales digitales estriban en que se relacionan con la transmisión de mensajes y que permiten que estos lleguen a un número considerable de usuarios a pesar de que no se conozcan entre sí, es decir, hay una aparente universalidad, además de que incentivan la instantaneidad en la comunicación entre sus usuarios. Bueno, pues podemos advertir con esta aproximación conceptual varias de las características que distinguen a las redes sociales digitales. ¿Me siguen escuchando bien, verdad? Ok, gracias. Bueno, estas características se refieren justamente a la horizontalidad, esto que yo comentaba, que es un distintivo de la versión 2.0 de Internet, la universalidad en atención a que Internet digamos que no establece ningún tipo de diferencia social respecto a sus usuarios, es decir, cualquier persona que tenga acceso a Internet y que cuente con un dispositivo electrónico, pues puede tener la misma interacción en este medio, ¿no? Hay quienes consideran que Internet es un medio igualador en términos sociales, ¿no? También tenemos otra de las características que se refiere pues, justamente a la circulación de los mensajes, una circulación que se da, bueno, reitero, en términos horizontales, ya un poco distinto o bastante distinto en comparación con la comunicación que se da en los medios tradicionales, en donde ya lo he comentado reiteradamente, tenemos un emisor y varios receptores, ¿no? Varios receptores cautivos. En el caso de las nuevas tecnologías, en particular de las redes sociales, bueno, todos podemos ser al mismo tiempo, lo reitero nuevamente, emisores y receptores de la información. Bueno, hoy en día hay quienes consideran que esta versión 2.0 de Internet está un tanto superada. Hay quienes hablan de que ya estamos instalados en la versión 3.0 o incluso quienes consideran que ya estamos más bien explorando las posibilidades de la versión 4.0 de Internet. Solo para complementar esta información, y bueno, quien esté más versado en el tema quizás nos pueda hacer precisiones más atinadas. Habrá que considerar que la versión 2.0 de Internet se refiere a esto que yo comenté el día de ayer o que yo referí como la red semántica. Esta versión de Internet que permite, digamos, la aplicación de los algoritmos en aras de hacernos una navegación más asequible, una interacción más asequible con la red, a partir de algo que yo igualmente denominé como una interpretación que hacen las nuevas tecnologías, Internet, redes sociales y demás, a partir del uso de algoritmos, de la interacción que tenemos en la red y con la propia red, ¿no? Estas sugerencias que nos hacen las plataformas de streaming, estas sugerencias que nos hace Twitter respecto a los perfiles a los cuales seguir, estas sugerencias de productos que nos arrojan las plataformas de comercio electrónico a partir de la navegación que tenemos en ella, porque fíjense que no es indispensable que adquiramos un producto en la plataforma, sino que basta con que hagamos una exploración sobre determinado producto para que ésta nos haga sugerencias, ¿no? Entonces, bueno, esto es justamente una manifestación de lo que estoy explicando. Bueno, esa es, digamos, como la versión 2.0 de Internet, la red semántica, pero hay quienes consideran, reitero, que ya estamos más bien instalados en la versión 3.0 de Internet que incorpora
otros elementos. Y estos elementos se refieren, por ejemplo, a la geolocalización y otros elementos de este tipo. Y ya lo podemos advertir a través de herramientas como Waze, como Google Maps, como cualquier navegador que podamos incorporar, ¿no? Entonces, estas herramientas de localización, pues también contribuyen, digamos, a hacer más fácil la utilización de la herramienta y el propósito que persigue. Es decir, si nosotros utilizamos Waze y constantemente incorporamos el mismo destino, bueno, quienes sean usuarios de esta herramienta sabrán que ya el destino de alguna forma queda registrado, ¿no? O a veces la plataforma incorpora ya estos mecanismos que son más propios de la versión 4.0 de Internet, que se refieren al Machine Learning y a la inteligencia artificial, de tal suerte que hace, digamos, como una suerte de sistematización de la información que está utilizando, de la información que está generando con el usuario y hace una interpretación propia, ¿no? De tal suerte que, para poner un ejemplo muy concreto, con esta herramienta de Waze, no sé si ustedes se hayan dado cuenta que a veces esta herramienta dice, ayer te estacionaste en este lugar, ¿no? Entonces, pues ya te da la opción para que registres ese punto de ubicación, ¿no? Esto, reitero, pues de alguna forma nos facilita la utilización de la herramienta y el propósito que persigue. O sea, si ya la herramienta se dio cuenta de que recurrentemente nos estacionamos en el mismo lugar, pues nos da la opción de que registremos ese punto para que ya quede registrado en la herramienta como un punto de llegada o de estancia recurrente, ¿no? El asunto acá es que, bueno, nuevamente tiene su lado positivo y su lado, pues quizás no tan positivo, porque resulta que ya absolutamente cualquier actividad que tenemos en la vida, pues queda registrada, queda documentada en el mundo del ciberespacio, en el Big Data, ¿no? Y pues de alguna manera, con cada interacción que tenemos con las nuevas tecnologías, estamos dejando una huella digital y al mismo tiempo, pues estamos construyendo un expediente digital de cada uno de nosotros, que, como lo comentaba ayer, bueno, pues puede resultar en determinados contextos, en determinados momentos, pues un tanto riesgoso. Y de hecho, bueno, este es uno de los puntos que vamos a comentar un poco más adelante, porque justamente lo que me interesa desarrollar en esta sesión que estamos sosteniendo son tres temas en específico, ¿no? Discutir cómo estas nuevas tecnologías, en particular las redes sociales, se han convertido en medios de comunicación masiva orgánica a partir de esta horizontalidad que los distingue. También me gustaría referirme a entender las redes sociales como medios de escrutinio y para exigir la rendición de cuentas, medios de escrutinio del poder, ¿no? Y por último, como medios para alentar y organizar la participación social y política. Finalmente, este es, digamos, como el propósito fundamental, es el título que lleva este módulo, ¿no? La participación política en las redes sociales, y por lo tanto, pues me parece obligado que hagamos referencia a esa dicotomía. Pero también quisiera que asumiéramos una postura crítica y que no nos limitáramos a únicamente advertir, digamos, la parte positiva de cada uno de estos rubros que estoy exponiendo, ¿no? Sino que también pudiésemos advertir la parte no tan positiva, ¿no? La parte que incluso podríamos plantear como amenazas a partir del uso de estas nuevas tecnologías, tomando como referencia estos tres aspectos que estoy comentando, estos tres aspectos que están en la lámina. Bueno, entonces comenzaría por el primero de ellos, que se refiere a entender las redes sociales como medios de comunicación masiva orgánica. Bueno, para nadie es un secreto que a partir de que nos hemos apropiado de estas nuevas tecnologías, en particular de las redes sociales, pues hemos logrado, digamos, maximizar los alcances de la comunicación humana, ¿no? Esto nos ha permitido establecer una cercanía justamente con las personas, no solamente con las personas con quienes tenemos algún tipo de afecto o con quienes tenemos algún tipo de vínculo profesional o incluso de vínculo, digamos, no sé, eh, mm,
bueno, cercano de alguna forma, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de nuestros vecinos, de nuestros parientes, de nuestros compañeros de trabajo, etcétera. Lo que quiero plantear es que no solamente con estas personas con quienes nos relacionamos en el mundo físico podemos establecer algún vínculo en el medio a través de los medios digitales, sino que, como lo comentaba desde el día de ayer, a través de estas nuevas tecnologías podemos establecer un tipo de comunicación, un acercamiento con personas con quienes difícilmente podríamos establecerlo en el mundo real, ¿no? De tal suerte que a través de las redes sociales, por ejemplo, podemos establecer una comunicación con el embajador de nuestro país en Turquía, con el representante de la Oficina de las Naciones Unidas en México, con algún cantante o artista de fama internacional, como, no sé, hoy están muy de moda estos artistas como Dua Lipa o Lady Gaga o qué sé yo. Bueno, pues con todos esos, con todas esas personas, con todos esos personajes, podemos establecer algún tipo de vínculo y de comunicación eventualmente, ¿no? Este, bueno, entonces, estos medios nos permiten tener una comunicación más cercana, incluso con personas con quienes difícilmente podríamos establecerla en el ámbito físico, ¿no? También lo cierto es que estas nuevas tecnologías han ampliado los alcances de la vinculación profesional. Tenemos redes sociales con un perfil muy particular que se refieren justamente al establecimiento o que nos permiten el establecimiento de vínculos profesionales, como puede ser, por ejemplo, LinkedIn, ¿no? Pero lo cierto es que hay otras herramientas que nos permiten no solamente vincularnos en términos, digamos, como de socialización, sino en términos de cumplir con ciertos objetivos profesionales, como pueden ser, por ejemplo, los estrictamente laborales. Y esto lo ha puesto de manifiesto la pandemia, estos 2 años de pandemia. Bueno, pues quienes tuvimos la oportunidad de trabajar desde casa, hay quienes todavía seguimos trabajando desde casa, aunque ya con un modelo híbrido. Bueno, pues hemos cumplido con nuestras funciones profesionales a la distancia, utilizando estas herramientas que nos ofrece el desarrollo tecnológico, estas plataformas de meeting, de Zoom, el correo electrónico, que de por sí ya era una herramienta sumamente utilizada, incluso algunas herramientas que eran más bien como o que habíamos asumido como del ámbito privado, como puede ser, por ejemplo, WhatsApp, pues también se convirtió en una herramienta de trabajo profesional, ¿no? Incluso al principio, yo no sé si les haya pasado a ustedes, quienes pasaron por una etapa como la que estoy describiendo de trabajo en casa, bueno, a veces era como muy complicado al principio. Fijar, digamos, la barrera, la frontera entre el ámbito privado y el ámbito público, porque justamente, bueno, al principio de la pandemia parecía como que como estábamos conectados a través de estas nuevas tecnologías, pues parecía como que debíamos de estar atentos las 24 horas del día, los 7 días a la semana, ¿no? Y era un poco complicado, pues justamente establecer esta barrera entre el ámbito privado y el ámbito profesional. Después, bueno, pues ya la propia práctica nos ha marcado esa pauta y ahora pues ya la organización del trabajo a través de estas nuevas tecnologías pues ha sufrido una modificación importante. Incluso seguramente ustedes saben que se modificó la Ley Federal del Trabajo a modo de incorporar algunos supuestos que se generaron justamente en este contexto de pandemia, ¿no? Porque pues muchas cosas cambiaron. Ahora, por ejemplo, el gasto de internet, de luz eléctrica y demás, pues se trasladó al trabajador, ¿no? Entonces, bueno, algunos de estos aspectos fueron regulados en la Ley Federal del Trabajo. Bueno, otro aspecto que vale la pena señalar de este primer rubro de entender las redes sociales como medios de comunicación masiva, orgánica, tenemos que permiten la articulación de esfuerzos de la sociedad civil. Bueno, a través de las redes sociales, pues por supuesto que en la medida en que nos podemos relacionar con distintas personas, con personas de distintos perfiles, en distintas latitudes, con distintas expectativas, bueno, pues podemos justamente ampliar estos alcances de vinculación social, ¿no? De tal suerte que, bueno, pues nuestros intereses pueden encontrar afinidad con los de muchas otras personas a través de las redes sociales con mucha mayor facilidad en comparación
con si hiciéramos ese ejercicio de vinculación en el ámbito, digamos, de la realidad física. Me refiero a que si, no sé, nosotros deseamos hacer una convocatoria para un evento público, para un evento cultural, para pues incluso como para dar a conocer nuestro currículum, bueno, pues a través de las redes sociales puede que este propósito que perseguimos tenga mayores alcances en comparación con el hecho de que si lo hacemos por la vía tradicional, ¿no? O sea, a través de LinkedIn, por ejemplo, nuestro currículum puede llegar a miles de empresas en comparación con el esfuerzo que representaría llegar a las mismas empresas desplazándonos en metro y en transporte público. O sea, no hay como punto de comparación, ¿no? Es lo que quiero decir. Entonces, bueno, sin duda estas redes sociales nos han ampliado justamente estos alcances de la vinculación social en distintos sentidos. Ahora, algo que ya hemos comentado es que las redes sociales, en general las nuevas tecnologías, se están constituyendo en la nueva palestra para la contienda política, de tal suerte que las campañas políticas y las campañas electorales en particular, pues pasan también por el ámbito de las nuevas tecnologías, en particular de las redes sociales, ¿no? Y en este sentido, me parece importante que hagamos mención de este evento que quizás podamos identificar como el parteaguas en términos de comunicación política, sobre todo cuando hablamos de campañas electorales. Estamos hablando de la experiencia de Barack Obama en su campaña presidencial del año 2008, la primera vez que fue electo presidente de los Estados Unidos, ¿no? No podríamos hablar, como en todo proceso social, de que, bueno, pues gracias a esta experiencia de Barack Obama, ahora tenemos un estado de cosas distinto, ¿no? Bueno, la verdad es que todos los procesos sociales, en ese entendido de que son procesos, pues tienen distintas causas, responden a distintos objetivos, se dan en algunas ocasiones de manera no planificada, etcétera, ¿no? Entonces, los fenómenos sociales son sumamente complejos y no podemos identificar una sola causa que los explique. Sin embargo, sí podemos identificar algunos eventos que podríamos calificar como coyunturales y que resultan por lo menos significativos o simbólicos. Y este es justamente el caso de la campaña de Barack Obama. Barack Obama y su equipo de campaña tuvo el gran acierto de reconocer en las redes sociales los medios o medios de comunicación que estaban adquiriendo mucha boga y que además eran utilizados por un sector de la población en específico, que eran los jóvenes, ¿no? Los millennials. Entonces, bueno, pues Barack Obama y su equipo de campaña tuvieron este tino de identificar ese target y de dirigir sus baterías hacia ellos, ¿no? Por supuesto, sin descuidar el resto del electorado, ¿no? Al cual se le llegó por la vía tradicional mediante los eventos a ras de piso y mediante las campañas en televisión y en radio. Sabemos que en Estados Unidos el modelo de comunicación política es sustancialmente diferente al mexicano. Allá el dinero circula a caudales y además toman parte en las campañas electorales los propios medios de comunicación, algo que pues es impensable para el caso mexicano, ¿no? Pero ustedes saben que en el caso de Estados Unidos, bueno, pues los medios de comunicación, bueno, en general, la población norteamericana privilegia la primera enmienda y le dan mucha importancia a el derecho a la libertad de expresión, ¿no? En el caso mexicano, bueno, pues no es que no le demos importancia, pero me parece que la piedra de toque de nuestro sistema electoral, en el cual queda incluido, por supuesto, el modelo de comunicación política, es el principio de equidad en la contienda, ¿no? Entonces, bueno, pues en Estados Unidos el principio de equidad en la contienda pasa a un segundo plano, se le da privilegio a el derecho a la libertad de expresión y esto es lo que genera pues el fenómeno que vemos cada 4 años por lo menos en las campañas presidenciales, donde en los medios de comunicación los candidatos se dan hasta con la cubeta, ¿no? Y esto es perfectamente bien visto en los Estados Unidos, o bueno, por lo menos no llama la atención tan poderosamente como en el caso de México. Bueno, en ese sentido, la campaña de Obama, pues bueno, circuló por estos medios tradicionales, radio, televisión, eventos, mítines y demás, pero también tuvo esta particularidad de dirigirse a través de las nuevas tecnologías a los públicos más jóvenes.
Y bueno, pues tenemos aquí en pantalla algunos datos que nos dan cuenta de lo que podríamos catalogar como exitoso en esta campaña de Barack Obama, ¿no? Bueno, en primer término habrá que hacer referencia a estas herramientas que fueron las que utilizó Barack Obama, su página de internet, barackobama.com, su cuenta de Facebook, su cuenta de Twitter, su cuenta de MySpace, denominada myBarackObama.com, bueno, los canales de YouTube y Barack TV, que estaba alojada en este portal de barackobama.com, el sitio web Obama Móvil en Wikipedia y el blog barackobama.com. Bueno, estas herramientas resultaron muy redituables para Barack Obama y su equipo de campaña, como lo reflejan estas cifras que tenemos a continuación. Vean que se lograron recaudar alrededor de 750 millones de dólares en poco menos de 2 años a partir de este despliegue estratégico en redes sociales e Internet. Alrededor de 13 millones de correos electrónicos de personas, o bueno, alrededor de 13 millones de personas interesadas en recibir comunicaciones directamente del equipo de Barack Obama, estaban suscritas a su cuenta de correo electrónico, o bueno, recibían comunicaciones a través de este medio. Había 4 millones de personas inscritas para recibir mensajes SMS de la campaña, mensajes de texto en teléfonos celulares. 2 millones de personas crearon su propia web a través de mybarackobama.com, es decir, que pues, esta herramienta daba la oportunidad de generar dominios a los usuarios, pues esto por supuesto que despertaba interés en los mismos, ¿no? Y tenemos que en las redes sociales como Facebook y MySpace, el equipo de campaña de Barack Obama logró acumular alrededor de 5 millones de usuarios, 5 millones de amigos, ¿no? Entonces, bueno, pues las cifras hablan por sí mismas, fue un ejercicio de campaña sumamente interesante que les digo, pudiéramos considerar como una coyuntura en términos de comunicación política y a partir de entonces, alrededor del mundo, pues casi cualquier personaje de la vida política que aspire a obtener un espacio de representación popular recurre a estas nuevas tecnologías, ¿no? E incluso hay quienes, después de haber adquirido un espacio de representación política mediante voto popular, siguen utilizando las redes sociales e Internet para mantener una comunicación con sus electores, con sus representados. Es el caso, por ejemplo, del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, que bueno, pues ahorita está pasando por un momento difícil, como todos lo sabemos, bueno, un tema que evidentemente no es objeto de la discusión de este espacio, pero bueno, lo que me interesa destacar de esta figura es justamente su tino de haber recurrido a las redes sociales para establecer canales de comunicación, no solamente durante la etapa de campaña, sino también ya durante su ejercicio de gobierno, ¿no? Incluso esa imagen que aparece en pantalla es un meme que en los últimos meses de la gestión de Jaime Rodríguez Calderón circuló en sus redes sociales para llevar a cabo un ejercicio como de sondeo, a modo de que la gente manifestase cuál era el mejor medio o el medio que consideraban más propicio para que recibieron información sobre su último informe de gobierno, ¿no? Entonces, justamente por eso es que la pregunta era, ¿cómo prefiere informarse la raza en 2021? Y entonces ahí están las opciones, memes del Bronco, videos de Dross, Twitter de Pati Navidad, etiqueta del shampoo, periódicos de siempre, ¿no? Entonces, bueno, esta estrategia de recurrir a las redes sociales en particular, bueno, fue una constante durante la gestión de Jaime Rodríguez Calderón y también habrá que recordar que en su etapa de candidato, bueno, recurrió justamente también a estas herramientas. Incluso, no sé si ustedes recuerdan que hubo como un rompimiento, un alejamiento con los medios tradicionales, con las empresas televisoras. Y de hecho esto se mantuvo durante su periodo de gestión. Hubo muy poco presupuesto destinado a campañas institucionales que se difundieran a través de medios tradicionales como la radio y particularmente la televisión, ¿no? Porque desde su etapa de campaña se observó este alejamiento. Bueno, tenemos que justamente en esa etapa de campaña, Jaime Rodríguez Calderón
identificó que había 59.806 probables electores jóvenes de 18 años de edad que votarían por primera vez. Además, había 81.138 que a sus 19 años se estrenarían en las urnas, pues en los comicios de 2012 rondaban los 16 años, es decir, que hizo un cálculo el equipo de campaña de los primo votantes, ¿no? Las personas que votarían por primera ocasión. Y además se hizo un cálculo respecto a que se contaban sufragantes entre los 20 y los 34 años, que sumaron 1.264.611. Es decir, que ese era su objetivo, ese era su público objetivo, su target, ¿no? 1.264.000 posibles votantes. Bueno, esa experiencia de Rodríguez Calderón pues resultó sumamente importante en la política mexicana. Como ustedes saben, fue la primera ocasión que un gobernador postulado por la vía independiente obtuvo ese cargo. Y bueno, resultó, como les digo, sumamente interesante por la estrategia de campaña que adoptó. Otro candidato independiente que también recurrió a las redes sociales para obtener el puesto para el cual contendía fue Pedro Kumamoto, ustedes se acordarán, ¿no? De Zapopan, en Guadalajara, Jalisco, bueno, en Jalisco, y también fue un caso muy sonado porque con 25,000 pesos de inversión, pues en realidad fue lo único que gastó para su campaña en medios de comunicación, bueno, en redes sociales e internet, ¿no? Y bueno, Pedro Kumamoto fue uno de los casos más sonados en el tema de candidaturas independientes porque representaba, digamos, como el ideal del candidato independiente sin ninguna afiliación previa partidista, porque en el caso, por ejemplo, de Jaime Rodríguez Calderón, que ganó, digamos, un cargo muy importante, muy visible, la del Ejecutivo de una de las entidades más industrializadas del país, que es Nuevo León. Bueno, finalmente no era un ciudadano de a pie, como se dice comúnmente, sino que había tenido una larga trayectoria en el Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, también teníamos el caso de Manuel Cloutier, que fue otro muy sonado en aquellas elecciones del 2015, que logró el cargo de diputado por Sinaloa, postulado por la vía independiente, pero bueno, pues también sabemos que Cloutier tiene una larga trayectoria o tuvo una larga trayectoria en las filas del Partido Acción Nacional, ¿no? Entonces, Kumamoto era visto como el prototipo del candidato independiente sin ninguna afiliación partidista previa. Y bueno, pues Nuevo León nos ha planteado experiencias interesantes en términos de comunicación política, porque también existe, o bueno, está la figura del actual gobernador de la entidad, Samuel García. Samuel García, como lo comentamos desde ayer, pues está casado, tiene un vínculo matrimonial con una influencer muy destacada, Mariana Rodríguez, quien genera contenido respecto a cuidados de salud, de belleza, recomendaciones de restaurantes, de sitios para visitar, etcétera, ¿no? Bueno, Samuel García se vio envuelto en una polémica bastante álgida en estas elecciones que lo llevaron a la gubernatura, justamente por la participación de su esposa. Creo que ya lo comenté desde el día de ayer, finalmente, bueno, el Instituto Nacional Electoral había considerado que en razón de que esta influencer genera ganancias con el contenido que produce y que difunde en sus redes sociales, bueno, pues al hacer mención de los eventos de campaña de su esposo, había obtenido un beneficio que bien se podría tasar, ¿no? Entonces el INE hizo este cálculo y sumó estos gastos como no reportados a su campaña y bueno, fue sancionado. Pero esta decisión del INE fue controvertida ante la Sala Superior. La Sala Superior consideró que al existir justamente este vínculo matrimonial, pues bueno, lo esperable era que entre los dos se apoyaran en sus aspiraciones. En ese sentido, si Samuel García tenía la aspiración de ser el titular del Poder Ejecutivo de Nuevo León, pues lo más lógico era que su esposa lo apoyase en este propósito, ¿no?
Sin embargo, la sala superior consideró que era muy importante atender justamente a las particularidades de cada caso, porque si no, imagínense lo que va a significar después que, bueno, cualquier persona que quiera llegar a un cargo popular, a un cargo de elección popular, bueno, justifique gastos no reportados a partir de menciones que se hagan en redes sociales, tratando de justificar algún vínculo afectivo, ¿no? O sea, que diga, bueno, pues es que el influencer más sonado de México, más conocido de México es mi compadre, bueno, pero eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, este criterio también es importante, el que estableció la sala superior, respecto, hay que considerar las características de cada caso, ¿no? Porque si no, pues esto se va a convertir en un absoluto caos. Pero bueno, resulta que Samuel García no era la primera ocasión que se veía envuelto en una polémica de esta naturaleza, porque de hecho en el 2018, cuando fue postulado para para una senaduría de mayoría relativa en Nuevo León, también se vio envuelto en una polémica similar por el apoyo que le brindó su entonces novia, pero sobre todo por otro asunto, por otra circunstancia. Resulta que Samuel García elaboró algunas imágenes donde retomaba algunos personajes de series o de programas sumamente conocidos, como pueden ser La Guerra de las Galaxias, Los Simpson, Dragon Ball, etcétera. Y bueno, estas imágenes las personalizó para hacer un tipo de meme, una imagen en específico, y estas las difundió en redes sociales, ¿no? Y además también personalizó un jersey del equipo de fútbol Tigres, del Universitario de Nuevo León y también de la selección mexicana. Se tomó fotografías con esos jerseys y los difundió en sus redes sociales. Bueno, esta experiencia resultó sumamente interesante y muy polémica porque igual se le hacían señalamientos respecto a gastos no reportados en su campaña, ¿no? Se pretendía la nulidad de la elección y naturalmente que se llevase a cabo una elección extraordinaria. Entonces, bueno, en esa ocasión, la sala superior sí consideró que se había beneficiado de, digamos, el prestigio, el reconocimiento que estas marcas pues gozan por sí mismas, ¿no? En algo que la sala superior denominó como political branding, ¿no? Entonces, en opinión de la sala superior, sí se había beneficiado del reconocimiento de estas marcas y por lo tanto era necesario, pues digamos, como tasar a cuánto ascendía en términos económicos ese beneficio. De tal suerte que la sala superior le ordenó al Instituto Nacional Electoral que primero calculara cuál era el costo de las publicaciones, algo que resultaba sumamente difícil, porque, bueno, la conclusión a la que llegó el IFE después de consultar con Facebook es que pues en realidad al tratarse de una plataforma de interacción orgánica, pues las publicaciones no tienen, o sea, no se pueden costear. Es diferente a cuando alguien contrata una publicación o una publicidad en Facebook y bueno, pues ahí sí se puede perfectamente establecer el costo, ¿no? Porque pues es publicidad, pero vamos, un posteo pues es difícil de comercializar. Finalmente, el INE aplicó una metodología un tanto sui generis a partir de unas premisas que la propia Sala Superior le planteó en su sentencia y una vez que se tasó, digamos, un cálculo de a cuánto ascendía cada publicación, se hizo un cálculo también respecto a los likes, a las interacciones que había tenido cada publicación y bueno, al final se hizo la sumatoria, ¿no? Entonces, bueno, con todo y ese cálculo que hizo el Instituto Nacional Electoral, se corroboró que con todo y eso, Samuel García no rebasaba los topes de gastos de campaña y por lo tanto se mantuvieron firmes los resultados de la elección. Sin embargo, bueno, pues resultó muy novedoso este criterio adoptado por la Sala Superior, aunque lo cierto es que no se ha vuelto a utilizar, no se ha vuelto a aplicar y difícilmente creo que se volverá a aplicar, porque imagínense lo que significaría hacer lo mismo con cada candidato a elección popular, ¿no? Y además también los supuestos en los que se dé. O sea, tendríamos un abanico de posibilidades prácticamente infinito, porque puede ser que si un candidato o una candidata acude a un mitin de campaña con una sudadera de Adidas o de Nike, a lo mejor alguien va a controvertir ese hecho.
Y entonces, si eso lo multiplicamos a la n potencia, pues no va a ser humanamente posible que el INE lo resuelva. Entonces, me parece que es una experiencia que quedó ahí, que fijó un criterio interesante, pero que difícilmente, bueno, es opinión absolutamente personal, se podrá convertir en una constante hacia el futuro. Pero bueno, todo esto para explicar, o estas dos experiencias de Nuevo León, para explicar cómo las redes sociales, bueno, pues plantean dilemas interesantes, sobre todo para el caso mexicano, considerando las reglas que existen para regular el modelo de comunicación política y considerando que las redes sociales e Internet están exentas, no están incluidas en esta normativa de comunicación política, ¿no? Es un área gris. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda arista que les comentaba hace rato, es decir, entender las redes sociales como medios de escrutinio del poder y para exigir la rendición de cuentas. Bueno, si partimos de la premisa que hemos comentado reiteradamente de que todos podemos ser al mismo tiempo receptores y generadores de información, bueno, pues resulta que prácticamente cualquier evento lo podemos documentar y contribuir a que se haga viral a la viralidad de un evento en específico. Bueno, así es como se han dado a conocer esto o como se han generado estos fenómenos de las ladies y los lords, ¿no? Estos videos en donde se capta a personas X cometiendo alguna conducta que resulta reprochable. Bueno, pues tenemos infinidad de ejemplos de este tipo, pero como lo que nos interesa es advertir, digamos, estas redes sociales como mecanismos para el escrutinio del poder, pues en lo que nos vamos a centrar es en los casos en donde se han denunciado ciertas conductas reprochables a servidores públicos que incluso han conducido a separarlos del cargo. Bueno, no vamos a hacer, por supuesto, leña del árbol caído, pero solo para ilustrar tenemos aquí en pantalla algunos encabezados, incluso de un diario internacional, bueno, de dos medios internacionales, El País y CNN, también para no comprometer a ningún medio nacional, aunque sabemos que son casos que pues tuvieron una resonancia muy grande, que pues es insoslayable, no pudimos mantenernos ajenos a ellos, ¿no? Bueno, en el primer caso estamos hablando, o dos casos se refieren a funcionarios durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, el director general de Aguas, de la Comisión Nacional de Aguas y del Agua, y el caso del Procurador Federal del Consumidor. Bueno, ustedes recordarán que en el caso del el director general de la Comisión Nacional del Agua, lo que se denunció fue el uso de una aeronave del gobierno federal para trasladarse de su domicilio en Huixquilucan, si no me equivoco, al aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, lo que se denunció fue pues, justamente el uso de una aeronave como ejercicio de recursos públicos con un beneficio personal, ¿no? Esto, pues, durante muchos años, pues, a lo mejor no hubiera sido noticia, pero ya instalados en el contexto de la democracia, en donde justamente los servidores públicos tienen o es más evidente, digamos, su responsabilidad de rendir cuentas, de conducirse de manera ética y profesional, etcétera. Bueno, pues por supuesto que un caso como este, pues iba a tener un mayor impacto, ¿no? Finalmente, bueno, pues al darse a conocer esta circunstancia, esta experiencia, pues terminó por separarse del cargo el funcionario en cuestión. Y luego tenemos el caso del el Procurador Federal del Consumidor, en donde no es que se haya visto envuelto directamente, pero ustedes recordarán que lo que pasó acá fue que su hija acudió a un restaurante y al parecer la hicieron esperar de más y bueno, pues ella se quejó a través de redes sociales y sin que nadie se los pidiera, un grupo de funcionarios de la Procuraduría acudió al establecimiento y lo clausuró. Y bueno, pues todo esto fue dado a conocer a través de redes sociales y finalmente, bueno, pues se tuvo que se generó una enorme polémica y todo concluyó con igualmente la separación del cargo del procurador en funciones. Entonces es un caso muy curioso porque vean cómo la conducta reprochable ni siquiera se le atribuye directamente al funcionario en cuestión, sino a su hija, ¿no? Pero bueno, pues finalmente podríamos considerar como
como un caso de influyentismo perpetrado por la hija del funcionario público. Bueno, pues a todas luces esto constituye un evento noticioso y puede ser objeto de cuestionamientos, ¿no? Estos cuestionamientos, de hecho, fueron tan severos que terminaron por remover del cargo al funcionario público en cuestión. Y bueno, más recientemente, ya durante la gestión del presidente López Obrador, tuvimos un caso de la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales que aparentemente solicitó retrasar un vuelo comercial para que ella pudiera abordar la aeronave. Finalmente, esto también se difundió a través de redes sociales, se generó mucha polémica y todo terminó por igualmente separar a la funcionaria del cargo. Entonces, bueno, pues vemos cómo a través de las redes sociales se pueden hacer algo que podríamos calificar como denuncias ciudadanas y estas pueden tener un impacto significativo en términos de escrutinio del ejercicio de los cargos públicos, ¿no? Bueno, a continuación vamos a abordar la siguiente arista que se refiere a cómo los medios de comunicación digitales, en particular las redes sociales, pueden alentar la participación política y con ello generar un cambio sustantivo, ya no en el ámbito digital, sino en la realidad física, en la realidad palpable. Y bueno, para esto nos sirve de experiencia, nos sirve de ilustración, de ejemplo, los casos de la primavera árabe, ¿no? Las revoluciones de Egipto, de Túnez y de otros países del Medio Oriente a principios de la segunda década del siglo XXI. En ese sentido, quisiera compartir con ustedes un breve video de apenas unos minutos para, digamos, tener una reseña de esto que estamos comentando, sobre cómo las redes sociales eventualmente se pueden convertir en un poderoso instrumento para alentar la participación política. Entonces, bueno, denme un segundo para compartirles el video. Como les digo, es un video que dura apenas unos minutos. Entonces, bueno, pues lo compartimos y en un momento continuamos con la exposición. Desde la televisión de Naciones Unidas, esto es la ONU en acción. La Plaza Tahrir en Cairo, la capital Perdón, sí se escucha, ¿verdad? Ok. de Egipto. Esta es una de las mayores ¿No se escucha, manifestaciones profesor? desde que hace unos meses, en enero de 2011, A ver. una insurrección en Egipto. Ya. ¿Se Ahí escucha? ya se escucha ahí. Esta es una Ok. de las mayores manifestaciones desde que hace unos meses, en enero de 2011, una insurrección derrocó al régimen que gobernaba al país. Nunca en la vida me imaginé que iba a ver lo que presencié entonces. Me impresionó ver un número enorme de gente protestando en un lugar. La gente finalmente despertó. Mohammad Gamal, mejor conocido por su apodo de la red Jemmy Hood, es un blogger, caricaturista, músico y activista político. Es uno de los miles de jóvenes egipcios que usan el poder influyente de la nueva tecnología y los medios de comunicación social. Ahora podemos usar la Internet como instrumento de cambio y no uno para soñar con el cambio. Todos estábamos unidos para luchar contra el sistema. Todos queríamos una democracia verdadera. Egipto es un actor clave en la estabilidad y futuro de su región. El área metropolitana de su capital, Cairo, abarca la única maravilla del mundo antiguo que queda, la Gran Pirámide de Giza. Pero la grandiosidad de la historia de esta nación no concordaba con su realidad política, donde la estabilidad se logró a expensas de las libertades política y social.
Bajo el régimen del expresidente Hosni Mubarak, no era posible tener una discusión política abierta. Pero con la llegada de los medios de comunicación social, Jamie comenzó a bloguear y a subir sus caricaturas a la red para evitar la censura y exigir cambios. Y en 2010, Jamie tuvo la oportunidad de presenciar las prácticas y las políticas de los medios de comunicación en los países occidentales a través de un programa de becas para líderes jóvenes que promueve el diálogo intercultural. Visitamos lugares que nunca soñé que iba a visitar. Visité la BBC, Francia 24, CNN. Fue mi primera experiencia participando en foros políticos y de relacionarme con políticos importantes. El programa está organizado por la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, que fue recientemente uno de los anfitriones del Foro sobre Medios de Comunicación y Relaciones Árabes Occidentales en Cairo. Jorge Sampaio es el alto representante de la alianza. Los medios de comunicación pueden ayudar a liderar la creación de instituciones democráticas porque Facebook y Twitter son muy importantes, como lo hemos visto recientemente. En el foro también estaba Etar Kamal, una periodista y autora galardonada. Ella usa los medios de comunicación social para discutir la revolución y su secuela con sus miles de adeptos. Es un muy buen momento para ser periodista porque están pasando muchas cosas. Tienes tanta responsabilidad y oportunidad no solo de concienciar, sino de provocar reflexión y debate. Etar participó en un programa de capacitación en Alejandría, Egipto, que también fue organizado por la Alianza. La iniciativa reúne a periodistas de países occidentales y musulmanes para compartir experiencias. La capacitación de esta índole ayuda. Es muy interesante y es un reto trabajar con personas muy diferentes. Para mí el beneficio número uno es conocer a personas de toda la región, a otros periodistas, escucharlos hablar. Conforme los medios de comunicación continúan empoderando al pueblo egipcio, este se da cuenta más que nunca de los obstáculos en la senda a una democracia verdadera. La verdadera prueba es si la gente usará la democracia de la manera correcta. Solo entonces conoceremos el resultado de lo que comenzamos con nuestra revolución. Pero para la mayoría de los jóvenes que participaron en el levantamiento, el proceso en sí ya ha sido una experiencia extraordinaria. Tenemos mucho más poder. Una vez que has roto la barrera del miedo, harás cosas increíbles. Este reportaje fue producido por Camilo Freire para las Naciones Unidas. Bien, bueno, pues como podemos ver, la experiencia de de las revoluciones árabes justamente nos dan cuenta de cómo eventualmente a través de las redes sociales se puede alentar la movilización política y esta generar un cambio de fondo. Justamente en el caso de Egipto, bueno, pues ese cambio de fondo se refiere a lograr una transformación en la forma de organización política, reemplazar un gobierno autoritario encabezado por Hosni Mubarak por uno democrático. Bueno, lo que vino después, pues también es bastante cuestionable, pero por lo menos se están gestando las bases para la adopción de la democracia, ¿no? Bueno, aquí tenemos en pantalla algunas otras experiencias internacionales en donde también las redes sociales han sido factor para lograr grandes movilizaciones políticas. Tenemos el caso del movimiento 15M y los indignados en España en el año 2011. Recordemos que en aquel momento estaba viviendo una crisis sumamente difícil alrededor del mundo. Bueno, esta crisis tuvo lugar sobre todo en 2009, pero varias de sus consecuencias perduraron todavía en los años siguientes. En el caso de España, ustedes recordarán que causó muchos estragos esto que se denominó como la crisis inmobiliaria, ¿no? En donde muchas personas que tenían créditos inmobiliarios precisamente, pues se vieron rebasados considerablemente por los pagos y muchos de ellos perdieron sus posesiones, ¿no? Y además, bueno, esta efervescencia social que se generó por una crisis económica también pasó por una demanda de apertura partidista, porque tradicionalmente ustedes recordarán que las pugnas electorales que se daban en España eran protagonizadas por dos fuerzas políticas, que era el PSOE y el Partido
ahí se me fue ahorita el nombre. El PSOE es el Partido Socialista Obrero Español y el otro partido, se me olvidó ahorita el nombre, ¿no? Pero bueno, eran las dos fuerzas políticas que siempre se disputaban el poder, y a partir de esta movilización que se dio en los años 2011, se demandaba, digamos, una mayor apertura democrática y la posibilidad de contar con más partidos políticos. Y bueno, pues esto finalmente se convirtió en una realidad. Hoy tenemos un sistema pluripartidista en España, en donde, bueno, pues se han vuelto protagonistas incluso estas fuerzas opositoras que surgieron con posterioridad a esos años de 2010, 2012, ¿no? Bueno, también tenemos la experiencia del movimiento Umbrella en China, en Hong Kong, en el año 2014, en donde la gente salió a protestar por una reforma electoral, en donde se planteaba que solo podían votar 2 o 3 candidatos seleccionados por un comité compuesto por 1,200 personas con capacidad de elección, es decir, un voto indirecto. Bueno, finalmente sabemos que muchos de los países asiáticos tienen sistemas electorales pues bastante parciales, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y bueno, pues Hong Kong no es la excepción. Pero pues llama justamente la atención el hecho de que la gente haya salido a manifestarse en contra de perpetuar este tipo de normas, este tipo de diseños institucionales que pues colocan en una situación, en una posición secundaria a la población, a la ciudadanía. Tenemos también el caso del Occupy Wall Street en Estados Unidos en el año 2011, en donde la gente salió a protestar en contra de la condonación de impuestos de los grandes empresarios de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues sabemos que en muchos países, quienes somos contribuyentes cautivos, pues estamos muy sujetos a pues justamente el pago de impuestos, y en pocas ocasiones se nos devuelve parte de estos impuestos que pagamos, ¿no? Y en cambio a los grandes empresarios pues se les condonan los impuestos o se les devuelven grandes cantidades, en fin, en atención a las características del régimen tributario, del sistema tributario. Bueno, pues muchos de estos grandes empresarios pueden tener este tipo de beneficios. Bueno, en Estados Unidos también se replican algunas de estas características, bueno, de estas tendencias tributarias, y bueno, considerando justamente la crisis del año 2009, que también afectó a muchas familias estadounidenses, pues por supuesto que generaba cierta inconformidad el hecho de que a los grandes empresarios, a los grandes banqueros, pues bueno, no se les exigiera la misma responsabilidad en términos tributarios en comparación con la mayoría de la población. Entonces, bueno, pues hubo muchas manifestaciones, sobre todo en Wall Street, en Nueva York, pero también hubo muchas réplicas en otras ciudades de los Estados Unidos, como en Boston y incluso en algunas ciudades del sur de la Unión Americana, ¿no? Tenemos también el Movimiento 5 Estrellas en Italia. Esta es una experiencia más añeja, data del año 2009. Este fue un movimiento encabezado por un grupo ecologista y populista, ¿no? Un grupo un tanto radical, que abogaba por la democracia directa, como se señala en la lámina, el libre acceso a Internet, la política financiada por pequeñas donaciones privadas y no a través de fondos públicos. Bueno, era un movimiento un tanto radical, que finalmente pues, logró posicionarse en el escenario político de Italia, y logró constituirse como un partido político. Bueno, en ese entonces se hacía uso de herramientas como Internet en general y de algunas plataformas que podríamos considerar como redes sociales, aunque bueno, pues ya desaparecieron, ¿no? Como MySpace, como bueno, el antecedente del Messenger. Ay, perdón, ahora sí me amanecí con síntomas de Alzheimer. Bueno, todas estas plataformas que existían antes, ustedes se acuerdan, el High Five y todas esas, bueno, pues ya han sido reemplazadas por las nuevas, ¿no? Pero bueno, pues eran como la antesala de las nuevas redes sociales. Y bueno, para el caso mexicano,
tenemos también algunas experiencias de movilizaciones políticas que han logrado alcances mayúsculos, quizás, y esto lo digo muy enfáticamente, quizás a partir de la convocatoria que se ha dado en redes sociales e internet, ¿no? Y esto considerando lo que comentaba hace rato, o sea, me parece que más sencillo y quizás más efectivo hacer una convocatoria en redes sociales e internet en comparación con distribuir volantes e ir a tocar puerta por puerta, ¿no? Entonces, por eso es que creo que quizás, pero muy probablemente, las redes sociales han jugado un papel fundamental en las convocatorias que se han hecho para este tipo de manifestaciones como son el Yo Soy 132, el Un Día Sin Nosotras, que sobre todo bueno, pues parece que ya se va a institucionalizar, pero ustedes recordarán que generó mucha controversia, mucha resonancia en los medios, en la comunicación pública, en particular en el año 2020, ¿no? Incluso a partir de entonces, pues es que ya se ha mantenido durante el año 2021 y en este año 2022 esta iniciativa de que las mujeres estén ausentes al día siguiente en que se celebra el Día Internacional de la Mujer de sus espacios de la vida pública, ¿no? Los espacios laborales, los espacios educativos, etcétera. Bueno, sabemos que no en todos los casos es posible, pero hay muchas empresas, muchas instituciones, muchos centros educativos que se mantienen respetuosos de esta iniciativa y que resulta sumamente interesante e importante porque finalmente evidencia pues la presencia, la importancia que tienen las mujeres en la vida pública y bueno, pues el pasar un día sin ellas es algo sumamente significativo. Y bueno, pues les decía, puede ser que las redes sociales hayan jugado un papel importante en estas convocatorias, pues justamente para tener los alcances que hemos podido advertir, estas grandes movilizaciones para las marchas del Día Internacional de la Mujer y estas convocatorias para Un Día Sin Nosotras, pues quizás no hubieran tenido el mismo impacto si no se hubieran difundido por distintos colectivos a través de sus redes sociales e internet. Bueno, quisiera proponerles que me den oportunidad a ahora revisar, digamos, los contraargumentos, la cara B, la cara no tan bonita de estos tres rubros que hemos venido comentando, para que al final podamos abrir la discusión teniendo pues, un panorama un poco más completo, ¿no? De ambas caras de la moneda. Entonces, bueno, por lo regular, pues yo aquí haría una pausa como para abrir el intercambio, pero si están de acuerdo, les pediría que me den oportunidad de consumir los próximos 15, 20 minutos y que dejemos, pues no sé, 20, 30 minutos al final para el intercambio. ¿Les parece bien? Ok. Bueno, entonces, sobre el primer rubro que veíamos, sobre entender a los medios de comunicación o las redes sociales e Internet como los nuevos medios de comunicación masiva. Bueno, ya vimos algunas de las ventajas que nos ofrecen los medios digitales en términos de vinculación, en términos de alcances, de maximización de los alcances, en términos de facilitarnos pues muchas cosas, ¿no? El acceso, la interacción, la vinculación, en fin, todas estas ventajas que ya comentamos. Pero ahora quisiera que que asumiéramos esta postura reflexiva y que advirtiésemos algunas desventajas que derivan de este mismo o que se inscriben en este mismo rubro, ¿no? De entender las redes sociales como medios de comunicación masiva. Y bueno, pues estas desventajas las podemos explicar como, en algunos casos, como fenómenos colaterales no deseados, no calculados. Y algunos de estos se refieren a los que tenemos en pantalla, precisamente la infodemia, la circulación, la difusión de noticias falsas, de fake news y la posverdad. Bueno, la infodemia ha sido descrita por la Organización Mundial de la Salud como la abundancia de la información sobre cualquier tema. Deriva de las raíces información y epidemia y se asocia con las noticias falsas y la desinformación. Suele presentarse en el contexto de una pandemia. Pero en realidad la infodemia no necesariamente, aun cuando se asocie con noticias falsas, no se refiere exclusivamente a la circulación de noticias falsas. Puede ser que la información sea verídica, pero al ser tan grande, al ser un cúmulo tan grande, tan abrumador, las personas difícilmente podemos procesarla.
Y esto se da sobre todo, como se refiere en el apunte, en el contexto de una pandemia. Y bueno, se ha puesto muy en boga, pues a la luz de la pandemia que estamos viviendo, evidentemente, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos que dan cuenta de esto. Ustedes se acordarán de cuando empezamos hace un par de años, en marzo del 2020, cómo empezaron a circular muchas noticias falsas, pero también mucha información que aparentemente resultaba verídica, pero que nos costaba trabajo, digamos, como filtrar, ¿no? De tal suerte que, pues, esta información tan abundante sobre el uso del cubrebocas, por ejemplo, sobre el uso de los medicamentos, sobre los medios de contagio de COVID-19, etcétera, pues en realidad era muy abundante toda esta información, había mucha información que resultaba contradictoria y pues nos era difícil procesar esa información, ¿no? Entonces, bueno, pues no necesariamente la infodemia tiene que ver con información no verídica, sino más bien con el cúmulo tan impresionante de información que hace imposible que ésta sea procesada por las personas, ¿no? Por otro lado, tenemos el tema de las noticias falsas. Bueno, pues aquí sí estamos hablando justamente de información que carece de veracidad. Este término es utilizado para conceptualizar la divulgación de noticias que carecen de veracidad y que provocan un peligroso círculo de desinformación. Ahora, las noticias falsas, las fake news, no es que se hayan puesto de moda con las nuevas tecnologías y con el uso de las redes sociales. Las noticias falsas han existido siempre en versiones o en modalidades de chismes, de corrillos, de trascendidos, etcétera, ¿no? El asunto es que ahora, con el uso de las redes sociales y en general de las nuevas tecnologías, pues han maximizado sus alcances. Por ejemplo, antes, bueno, todavía en los medios de comunicación tradicionales existe una línea editorial, ¿no? Que sirve como un mecanismo de filtro para el flujo de la información. De tal suerte que, por ejemplo, cuando va a salir una nota en el periódico que ustedes me digan, pues bueno, tiene que ser analizada la nota o la información que se va a dar a conocer a través de esa nota, tiene que ser filtrada a la luz de la línea editorial del medio de comunicación en específico, ¿no? Y esto es lo que explica, bueno, que quienes hayan estudiado comunicación sabrán mejor que yo de lo que estoy hablando. Esto es lo que explica, pues justamente que distintos medios, al cubrir la misma nota, el mismo objeto de estudio, pues den una interpretación distinta de la misma, ¿no? Y además, esto es lo que explica también que en muchas ocasiones, eh, o mejor dicho, esto es lo que explica que finalmente los medios de comunicación asumen una postura sobre un fenómeno en específico al momento de darlo a conocer, ¿no? Este tema ustedes lo van a comentar con mayor detalle con el doctor Luis Jaime González Alcaraz cuando aborden este tema de la noticia y la noticiabilidad, porque, bueno, en general tenemos la noción un tanto idílica de que los medios de comunicación cumplen con la función de transmitir la información en términos objetivos. Pero reitero que esta es una noción un tanto idílica porque finalmente la información que nos hacen llegar los medios de comunicación responde a una determinada línea editorial. Entonces, en ese sentido, pues justamente cuando se está difundiendo una noticia sobre, no sé, la reforma energética, bueno, pues se da un enfoque en específico sobre ese fenómeno o sobre esa circunstancia, sobre esa nota, sobre ese objeto de estudio que es la reforma energética, se le da un enfoque en específico en la jornada versus un enfoque distinto que se le da en el Reforma, por ejemplo, ¿no? O se le da un enfoque con ciertos matices en CNN versus otro enfoque que se le da en El País o en Le Monde o en el New York Times o qué sé yo, ¿no? Entonces, cada medio de comunicación aborda el mismo objeto de estudio en función de la línea editorial. Ahora, esta línea editorial, pues les decía, contribuye como a filtrar de alguna forma la información, lo cual implica también, pues, digamos, como identificar ciertos elementos de veracidad. Por supuesto que ningún medio de estos, con amplio reconocimiento, pondría en riesgo su prestigio difundiendo una noticia que careciera de veracidad. Pero ahora con las nuevas tecnologías y
considerando lo que hemos comentado reiteradamente, que todos podemos ser generadores de contenido, pues bueno, prácticamente cualquiera de nosotros puede convertir o construir una noticia, ¿no? De tal suerte que pues la información se genera, se circula, pero no pasa por ese filtro de la línea informativa o la línea editorial, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora es mucho más difícil tener ese control sobre cómo se genera la información periodística. Entonces, bueno, pues se tienen más dificultades para tener ese control sobre cómo se genera la noticia y resulta igualmente difícil tener control sobre cómo se difunde la noticia, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que en buena medida explica este fenómeno de las noticias falsas, ¿no? Por supuesto que tendríamos que pensar a la luz de lo que comentábamos el día de mañana sobre formación cívica, pues tendríamos que pensar en adquirir habilidades que nos permitan elaborar nosotros mismos nuestros propios esquemas de filtración de la información, ¿no? Por ejemplo, pues el dotarnos de herramientas para identificar algunos elementos en la información que nos llega para saber en qué medida esta goza de algún cierto canon de veracidad, ¿no? Porque, y bueno, esto ya es fácil identificarlo, el asunto es que todavía no se difunden mucho estos elementos como para poder identificar una noticia falsa, pero en YouTube hay algunos tutoriales ya que recogen varios de estos elementos metodológicos, ¿no? Por ejemplo, si la noticia está escrita con mayúsculas, hay que desconfiar, ¿no? Porque sabemos que el uso de mayúsculas en Internet, pues es como hablar en voz alta, ¿no? Como hablar con cierta estridencia. Entonces, pues ya ahí tenemos un primer elemento a considerar. Si tiene sombreados en rojo, en negritas, etcétera, bueno, pues también ahí también ya hay que tener ciertos criterios de reserva. En fin, hay muchos elementos que nos podrían ayudar a identificar las noticias falsas, pero pues todavía no son tan conocidos estos elementos. Y bueno, pues quizás tendríamos que trabajar en ello, considerando, reitero, lo que comentábamos el día de ayer respecto a la formación ciudadana digital. Y bueno, por último tenemos el tema de la posverdad. Este fenómeno se produce cuando los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y las creencias personales. Es decir, que la posverdad no se refiere exclusivamente a la difusión de noticias falsas, puede también incluir información verídica, pero la posverdad, digamos que su distintivo se refiere a que la información que se circula busca alentar las emociones de las personas, ¿no? Es decir, que a través de la difusión de esta información, lo que se espera es una reacción de las personas en consecuencia, ¿no? Por supuesto, aquí juegan un papel importante las noticias falsas, pero no necesariamente esta circulación de información tiene que ser falsa. Y bueno, tenemos algunas experiencias que nos dan cuenta de cómo la posverdad puede tener alguna consecuencia en el mundo físico, en el mundo de la realidad física, de determinada forma. Y me voy a referir rápidamente al caso de la toma del Capitolio en los Estados Unidos, cuando se estaba llevando a cabo la ceremonia de investidura del actual presidente Biden, y a unos metros del Capitolio se estaba llevando a cabo un meeting por parte de Donald Trump, ¿no? Ustedes recordarán que, bueno, Donald Trump pues es muy dado a este discurso incendiario, que es muy afecto además a Twitter, y que en ese contexto que estoy describiendo justamente de la ceremonia institucional, bueno, se llevó a cabo este meeting en donde Donald Trump nuevamente arremetió contra Biden, contra el Partido Demócrata, alegando fraude. De hecho, pues ya había alegado fraude en distintos estados, nunca pudo corroborar su dicho, pero bueno, esto puede tener un fuerte impacto en las personas, justamente porque pues se apela al aspecto emocional. Y lo que tuvimos como consecuencia, pues fue justamente una incursión violenta por parte de amplios colectivos sociales en el Capitolio, algo sin precedentes en la historia de los Estados Unidos, que además se precia de ser el país más democrático del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos una manifestación de la posverdad en todo sentido, la difusión de determinado tipo de información
que busca detonar el actuar de las personas a partir de su motivación emocional, y esto puede tener una consecuencia determinada en la realidad física. Y bueno, a continuación tenemos el segundo rubro o el lado B del segundo rubro respecto a entender las redes sociales como medios de escrutinio del poder y de rendición de cuentas. Bueno, ya veíamos algunas experiencias en donde la gente a través de redes sociales había hecho denuncias públicas, denuncias ciudadanas sobre conductas que resultaban reprochables de servidores públicos. Pero también lo cierto es que esas experiencias en particular puede que en la práctica se hayan visto revestidas de prejuicios en el desarrollo de la investigación, ya sea administrativa o judicial. Es decir, que el titular del Ejecutivo, ya sea el presidente Peña Nieto para los dos primeros funcionarios, o el presidente López Obrador, haya tomado la iniciativa de remover a los funcionarios del cargo, más bien por la presión social y no por haber llevado a cabo una investigación en toda forma que pues permitiera deslindar la responsabilidad de los funcionarios en cuestión. Entonces puede ser que la presión social que se ejerce a través de las redes sociales de alguna manera vicie estos procedimientos de investigaciones judiciales o administrativas, ¿no? Igual la presión social puede que ejerza cierta influencia en el desempeño del cargo público, con lo cual pues puede que se reste autonomía y profesionalismo a las personas responsables de estas funciones públicas, ¿no? Imagínense si los funcionarios públicos tienen que conducirse en aras de satisfacer las expectativas de la población, pues puede que tengamos un escenario no tan halagüeño, ¿no? O sea, si finalmente el servicio público se va a conducir a partir de la popularidad o tomando en consideración este elemento de la popularidad, pues bueno, puede ser que el servicio público pues termine por no ser tan eficiente, ¿no? Y también tenemos que, bueno, las redes sociales eventualmente pueden dotar de o restar, mejor dicho, objetividad entre la opinión pública al momento de discutir un determinado fenómeno social o político, ¿no? Es decir, que, pues como se dice, las imágenes pueden que valgan más que 1000 palabras, y entonces el impacto que puede tener una imagen en la construcción de la opinión pública puede ser sumamente poderoso, ¿no? Y esto pues, puede, por supuesto, generar fenómenos igualmente de gran calado. Para explicar esto, quisiera poner de ejemplo estos videos que circulan en el contexto de las elecciones que dan cuenta de aparentes conductas infractoras en materia electoral, como puede ser la compra, coacción del voto o la entrega de despensas, ¿no? Sabemos que estos videos incluso en ocasiones se presentan como pruebas en los juicios de inconformidad que se interponen ante los tribunales electorales con miras a que esta autoridad decrete la nulidad de una elección. Pero resulta que estas pruebas de tipo técnico, los tribunales, en particular el Tribunal Electoral, ha sido muy enfático al señalar que se tienen que analizar a la luz de otros elementos para que se pueda acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Porque resulta que en ocasiones el video que se presenta como prueba para solicitar la nulidad de una elección de diputado en el Distrito 1 en el Distrito 1 Federal de Chihuahua, resulta que el video, ya cuando uno lo analiza con detenimiento, resulta que el video ni corresponde a esa elección, ni corresponde a ese momento, sino que fue un video que se grabó en una elección previa hace 3 años, y en fin, entonces ya cuando uno analiza con detenimiento la imagen, pues se da cuenta que pues ni siquiera constituye un medio de convicción suficiente para que la autoridad pueda decretar la nulidad de la elección. Pero la percepción que ese video generó en la opinión pública, pues ya fue determinante para que la opinión pública considere que la elección se pudo haber visto viciada, ¿no? O cualquier tipo de elección, ¿no? Entonces, bueno, estos videos que circulan, reitero, puede que contribuyan a generar una determinada opinión en la opinión pública
que, bueno, en los medios de comunicación y en la ciudadanía, que quizás no esté tan apegada a la realidad, ¿no? Pero bueno, como se difundieron profusamente a través de los propios medios tradicionales y de las redes sociales, bueno, pues ya el daño en términos de percepción es prácticamente irreversible, ¿no? Y bueno, pues también tenemos que las redes sociales pueden contribuir a generar desinformación. Ya quedamos que el tema de las redes sociales, de las fake news, ha adquirido mayor relevancia, mayor resonancia, a partir de que todas las personas podemos contribuir a la difusión de la información, ¿no? Entonces, pues esto puede generar pues un fenómeno indeseado, que es justamente el de la desinformación derivado de la difusión de noticias falsas. Y bueno, por otro lado, para ir cerrando, tenemos que sobre la tercera arista, que se refiere a entender las redes sociales como mecanismos que posibilitan o alientan la participación política, ya vimos el caso de las revoluciones egipcias, en donde se logró ni más ni menos la sustitución de un régimen político por otro, uno democrático por uno, uno autoritario por uno democrático, ¿no? Pero también lo cierto es que las redes sociales eventualmente pueden ser medios para la manipulación política. Como lo demuestra, por ejemplo, el caso de Cambridge Analytica, que de hecho vamos a revisar en un momento más. Y también lo cierto es que a través de las redes sociales resulta un tanto complicado sumar o agregar distintos intereses, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los partidos políticos, sabemos que estos cumplen con una función social y política de agregación de intereses, y por eso es que, pues bueno, nosotros votamos o nos afiliamos a un partido político en atención a que el partido político postula una ideología similar a la que guía nuestras convicciones y nuestro actuar, o porque consideramos que los gobiernos emanados de un partido político tienen un matiz en específico, por ejemplo, pues no sé, de política social, de socialdemocracia o qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, esos elementos que distinguen, que dan identidad al partido político, le permiten cumplir con esta función de agregar intereses, ¿no? Pero en el caso de las redes sociales, pues al ser estos medios, justamente, medios de comunicación, bueno, pues resulta más complicado que se logre este objetivo de agregar intereses, ¿no? Es más difícil lograr este fenómeno de agregación de intereses, considerando que pues, los nuevos medios de comunicación son, digamos, diversos, son prolíferos y pues no permiten pues, justamente establecer consensos por sí mismos, ¿no? Y por otro lado, tenemos que a través de las redes sociales, pues también se puede contribuir a el encumbramiento de líderes carismáticos y con ello generar o contribuir a generar este fenómeno del populismo, que, bueno, pues se manifiesta en muchos países de América Latina y también, pues, de Europa. Ahora hemos visto que en muchas elecciones europeas, se ha presentado a elecciones, se han presentado elecciones candidatos o candidatas de extrema derecha o de extrema izquierda, sumamente radicales, cuya popularidad ha crecido en algunos casos a partir de su difusión, de su reconocimiento mediante mensajes que se distribuyen en redes sociales, ¿no? Y por otro lado, tenemos que las redes sociales, pues a lo mejor contribuyen a generar movilizaciones, pero no contribuyen a mantener estos movimientos sociales en el tiempo. De hecho, pues casi por definición, sabemos que los movimientos sociales tienden a ser efímeros, ¿no? Ningún movimiento social puede mantenerse en el tiempo o difícilmente se puede mantener en el tiempo, ¿no? Vemos, por ejemplo, el caso de los que citábamos hace rato, el Yo Soy 132, pues finalmente terminó por diluirse ese movimiento. Algunos de los principales líderes que lo encabezaban, pues ahora forman parte de partidos políticos, son analistas en medios de comunicación, etcétera, ¿no? Pero pues no se pudo sostener el movimiento. Por supuesto, hay algunas excepciones, como el mismo caso que veíamos en Italia de el partido Cinco Estrellas, o en el caso mexicano,
el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional, que es una derivación del Ejército Zapatista, ¿no? Pero bueno, pues ya es un movimiento social con matices completamente distintos a las del Ejército Zapatista que le dio origen. Entonces, prácticamente todos los movimientos sociales, o la mayoría de ellos, tienden a ser efímeros, y las redes sociales, pues con todo su potencial, no parece ser que contribuyan a dotarlos de este carácter de permanencia, ¿no? Bueno, y por último, quisiera compartirles este otro video sobre la experiencia de Cambridge Analytica, porque como ya lo comentaba, en atención a la interacción que tenemos con la red y en la red con otras personas, pues estamos generando una huella digital individual de cada uno de nosotros. Es decir, que estamos contribuyendo a generar este Big Data, estas grandes bases de datos con información personal, ¿no? Y bueno, pues esto puede que sea por lo menos inquietante, porque pues prácticamente las grandes empresas generadoras, diseñadoras de estas plataformas, pues saben absolutamente todo de nosotros, ¿no? Yo no sé si hayan ustedes ya visto esta película de No mires hacia arriba de Netflix, en donde pues justamente se plantea esta cuestión, ¿no? De cómo estas grandes empresas pues saben absolutamente todo de nosotros e incluso pueden predecir nuestro comportamiento. Y justamente para explicar esto, quisiera compartirles este último video, que pues es un video igualmente muy breve, y después, pues, como les había dicho, podemos abrir el espacio para el intercambio. Entonces, denme un minuto para compartirles el video y después abrimos la discusión. Perdón, una pregunta. Ahorita que puse el otro video, ¿no se escuchaba así como eco? Porque yo tenía mi micrófono abierto y... ¿No? Ok. Los psicólogos definen la personalidad como una combinación de tus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Y con cada clic, Facebook te conoce cada vez mejor. Sin embargo, es ilegal que los anunciantes en Facebook se dirijan a ti en función de tus rasgos de personalidad. Lo que aún no es ilegal es que lo hagan en función de tus intereses, por ejemplo, a qué películas les das me gusta o a qué celebridad sigues. Pero, ¿y si hubiera otra manera? La compañía Cambridge Analytica utilizó un algoritmo capaz de crear perfiles psicológicos de los usuarios a partir solo de sus interacciones de Facebook. ¿Cómo funciona? La prueba de personalidad de los 5 grandes ha sido utilizada por psicólogos durante años. Te puntúa en 5 rasgos principales. Apertura al cambio, ¿estás dispuesto a vivir nuevas experiencias? Escrupulosidad, ¿qué tan perfeccionista eres? Extraversión, ¿te encantan las fiestas? Amabilidad, ¿eres solidario? Inestabilidad emocional, ¿te preocupas o te enojas fácilmente? Mezclados, estos rasgos amplios clasifican a las personas en tipos de personalidad. Por ejemplo, esta es una personalidad aventurera. Es abierta, un poco neurótica y ama la variedad. O un protector, agradable, extrovertido, piensa en los demás. O una ejecutiva, concienzuda y abierta, es una líder natural. ¿Y el algoritmo? Varios estudios dicen que es impresionantemente preciso. Con solo 10 me gusta, puede deducir qué tipo de persona eres mejor que tus compañeros de trabajo. Con 150 me gusta, es más preciso que tus padres. Y con 300 me gusta, es mejor para predecir tu personalidad que tu pareja. Pero todos los días compartimos mucho más que me gusta. Nuestra huella digital es una enorme red de publicaciones, enlaces compartidos, mensajes, fotos que proporcionan a Facebook más información sobre quiénes somos. Cambridge Analytica fue contratada por la campaña del presidente Trump para las elecciones estadounidenses de 2016. El ex jefe de la compañía, Alexander Nix, afirmó antes de las elecciones que predijo el puntaje de personalidad del modelo de los 5 grandes de cada adulto en Estados Unidos. ¿Pero qué hicieron con toda esa información?
En Facebook se publicaron cientos de anuncios cada día dirigidos a tipos de personalidad específicos, adaptados a los miedos, necesidades y emociones más íntimos de las personas. Por ejemplo, una de las promesas clave de Donald Trump era defender la segunda enmienda, el derecho individual a portar un arma. Entonces, el puntaje de los 5 grandes de un usuario dictaba qué anuncio aparecía en su muro. Por ejemplo, la aventurera, la persona de mente abierta, a menudo impulsiva, a veces nerviosa, podría haber visto algo como esto. Un anuncio con el mensaje de que la libertad debe estar protegida de amenazas externas. O para el protector, el guardián, un anuncio como este, que sugiere que las armas son esenciales para cuidar a los demás. Y finalmente, la ejecutiva, la planificadora de pensamiento racional, recibe un mensaje sobre cómo proteger a su familia y su futuro. ¿Pero puede el Big Data ganar una elección? Cambridge Analytica afirma que sí. Dice que fueron sus datos e investigaciones los que le dieron al presidente Trump el margen ganador. Pero eso es casi imposible de probar. Nadie puede rastrear en retrospectiva quién votó de qué manera debido a qué anuncio. Hay demasiadas variables. Los partidos políticos de todo el mundo considerarán las lecciones de Cambridge Analytica. Las posibilidades del Big Data están allá afuera, pero ¿cambiarán los anuncios que veas tú en las próximas elecciones? ¿Y esos anuncios lograrán cambiar tu opinión? Bien, bueno, pues hasta aquí dejaría la exposición. Únicamente como conclusión de este video, yo apuntaría que en la era de la información, pues me parece que lo más valioso es la información, y en muchas ocasiones pues nosotros la damos gratis y sin siquiera reflexionar al respecto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora abro el micrófono para quien desea hacer alguna intervención en función de lo que hemos comentado. Bueno, pues adelante, por favor. Adelante, Patricia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Permíteme. Ya, una disculpa. Buenos días a todos y a todas. Pues me gustaría a mí hacer un comentario desde la perspectiva periodística o desde los medios de comunicación. Ahorita, pues el último tema fue sobre la desinformación o las noticias falsas y comentó sobre, pues, algunas consecuencias que pueden tener las noticias falsas. Y de hecho, este fin de semana estuvimos en un seminario de la desinformación y hablamos sobre un tema en específico que cobró la vida de 2 jóvenes en Puebla debido a la difusión de noticias falsas en WhatsApp, de estas cadenas que creo que a todos nos han llegado. Supuestamente estaban diciendo que eran unos violadores y pues tomaron justicia por su mano los pobladores. Y pues los mataron a estos 2 muchachos debido a la información falsa. Entonces creo que la desinformación y lo que podamos difundir, pues no solamente tiene quizá consecuencias en la opinión pública, en nuestros derechos, sino también ya vimos que tiene consecuencias en la vida de las personas. Y también otro tema que me gustaría compartirles es que también existe información engañosa que tiene mitad verdad y mitad mentira. Y esto lo suelen difundir mucho nuestras autoridades, específicamente el presidente Andrés Manuel, donde dice datos históricos que suelen ser verdad, pero otros datos que es mentira. Entonces, aún así está difundiendo desinformación y pues esto lo hace comúnmente en las mañaneras. Y otra cosa que ya por último que me gustaría compartirles es que ahorita, maestro dijo que pues es muy complicado saber cuándo alguna información es falsa. Y pues efectivamente sí, es muy, muy difícil ahorita ya con las redes sociales, con tanta infodemia que existe, pues es difícil. Pero pues en la experiencia que he tenido en el periodismo de datos, en el fact-checking, hemos identificado algunos aspectos que podemos nosotros reconocer para identificar una noticia falsa. La primera es desde el titular, que el titular es bien rimbombante de que, no sé, matan al presidente Andrés Manuel, no sé qué. Bueno, ahí tú dices, ¿esto es verdad? ¿Realmente está pasando? O sea, es algo que quizá no es muy probable. Y también otro es que
esa información la tienen pocos medios de comunicación, o sea, no lo han replicado tantos, y medios de comunicación que no conocemos, ¿cuál es ese medio de comunicación? Hay veces que Patito Medio, o no sé, que nunca conocemos, nunca hemos visto ese medio de comunicación, y pues ahí podemos empezar a dudar si esa información es verdadera o falsa. También otra es que dentro de la información que se nos está presentando, que no nos dejan ver la fuente de dónde sacaron la nota. Ahorita les pongo ejemplo, matan al presidente Andrés Manuel López Obrador, y no ponen quién lo dijo, no ponen cuándo lo dijeron, de dónde lo sacaron. Entonces ahí podemos también empezar a dudar si esa información es verídica o es falsa. Actualmente sí es muy complicado porque medios de comunicación grandes como, no sé, el Universal, el Reforma, el País, han replicado información que es falsa, como por ejemplo en el último caso que todas y todos vimos de Devani, por ahí pusieron una nota que era falsa, hicieron ver a un personaje que era una autoridad, que al final era un cantante de bodas, algo así. Entonces, bueno, vaya, pues ahora sí que tenemos que dudar hasta de los medios de comunicación grandes, pero esos son algunos tips que yo les podría dar para identificar esa información. Muchas gracias, Patricia. Pues muy, muy interesante y útil la información que nos comenta. Muchas gracias. Únicamente sobre algo que comentó me llamó mucho la atención, este tema de de la información engañosa, ¿no? Este tipo de información, como bien lo comenta Patricia, suele ser muy común que se difunda por parte de distintos actores políticos, sobre todo en el contexto de las campañas electorales, ¿no? Este es un fenómeno en general que se presenta en cada campaña electoral y me parece que pues es una práctica poco democrática, porque en realidad los actores políticos casi siempre le apuestan a la desestabilización para después poder controvertir los resultados. El asunto es que no aprecian que incluso si ellos ganan la elección, por ese contexto, ese ambiente de enrarecimiento que ellos mismos contribuyeron a generar, pues van a obtener un triunfo un tanto cuestionado, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy importante tenerlo en consideración porque también ustedes saben que se ha convertido en un deporte nacional el arremeter contra las autoridades electorales en el contexto de las elecciones, ¿no? Entonces, si uno cuestiona a la autoridad electoral, que finalmente es la encargada de reconocer el triunfo, de calificar la elección y otorgar las constancias y demás documentos de validez, bueno, pues si desde antes la desacreditamos, reitero, aunque ganemos la elección, pues vamos a estar revestidos de un carácter o de cierto carácter de ilegitimidad, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que sí es muy importante tener cuidado con eso, con la desinformación y sobre todo, pues como lo he comentado desde el día de ayer, pues tratar de desarrollar estas habilidades como las que nos plantea Patricia, como para saber filtrar la información e ir formándonos nuestro propio criterio, por lo menos poner en tela de juicio, por lo menos ser críticos respecto a la información que nos llegue y no darla por sentado, ¿no? Porque en efecto, muchas veces nos vamos con la finta de ciertos elementos que integran la información que nos llega. Por ejemplo, nos decía Patricia, a veces no se dice quién firma o quién es la fuente de esa información que nos está llegando. Pero a veces nos vamos con la finta de que como al final en una cadena de WhatsApp dice que esa información la difundió la ONU o la UNESCO o la OMS, pues bueno, como es un organismo internacional ya damos por hecho que es verdad, pero pues no hay como un documento, un informe, una fecha, o sea, algo que realmente nos permita tener certeza de la autoría de esa información. Entonces, bueno, pues sin duda son habilidades que tendremos que ir desarrollando poco a poco, pero pues ya tendríamos que empezar con ello, porque pues como lo hemos comentado, la dinámica de las nuevas herramientas tecnológicas es vertiginosa y pues entre más nos tardemos en desarrollar estas habilidades, pues nos vamos a ver mayormente superados, ¿no? Gracias, Patricia. No sé si alguien más desea hacer alguna intervención. María Lourdes, que es experta en marketing.
Bueno, adelante. Nos pidió la mano primero Fran y después María. Por favor, Fran, adelante. Bueno, ¿me escucha? Gracias, buenos días a todas y todos. Bueno, mi participación va en referencia a el último video que vimos de Cambridge Analytica. Hay una película, bueno, es un documental que se llama Nada es privado. También está muy interesante. Ahí lo que podemos, bueno, más que participación aquí es como, ¿qué podemos hacer nosotros como usuarios? Bueno, me incluyo usuarios de redes sociales en las cuales podamos pues controlar o tener el cuidado cuando estamos manejando nuestros datos, porque sabemos que pues ya el uso que se le da, ¿no? Y cómo es que viene esta información de acuerdo a los intereses de las empresas. Y la otra aportación que yo quisiera hacer es que el uso de las redes sociales también ha generado problemas en cuanto a delitos informáticos, por ejemplo, que vemos que engañan a las chicas, se las llevan, y ese es otro fenómeno que no se había dado en años anteriores o cuando no estaba tan avanzado la tecnología. Entonces, pues hay que hacer uso de cómo estamos haciendo, hay que hacer conciencia de cómo estamos utilizando esta información o las redes sociales, qué uso se le está dando, ¿no? Porque también no podemos, ahí también cuando las mamás prefieren dejar a sus niños que estén viendo videos, no sabemos realmente qué están haciendo con esa información. Entonces sí hay que tener cuidado en hasta dónde estamos permitiendo que se use en las redes sociales y sobre todo saber qué uso darle, ¿no? Esa sería mi participación. Gracias, Fran. Pues en efecto, creo que tendríamos que ser justo más conscientes del uso que le damos a las redes sociales, porque quizás lo más sencillo sería pues simplemente no usarlas, ¿no? Pero eso nos implicaría casi como que estuviéramos confinados a una caverna, estaríamos fuera del mundo, ¿no? Pero más bien tendríamos que saber o estar conscientes de la información que generamos en redes sociales y de la exposición a la cual estamos sujetos, ¿no? A partir de eso, pues a lo mejor podríamos conducirnos de una manera distinta en las redes sociales. Por ejemplo, a lo mejor no resulta tan conveniente que publiquemos o que documentemos absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida, ¿no? O sea, si hicimos un viaje, si estudiamos aquí, si compramos un auto nuevo, si sacamos un crédito hipotecario, o sea, todo ese tipo de información que incluso está protegida por el Estado a través de la red, de la normativa, el marco jurídico en materia de transparencia y protección de datos personales. Bueno, pues resulta que el Estado, por un lado, busca cuidar esa información y nosotros, pues como muy a la ligera, a veces la compartimos sin reflexionar mucho. Entonces yo creo que tendría que ver más bien con eso justo, ¿no? Con aprender a ser conscientes de la información que generamos y proporcionamos en redes sociales y sobre todo asumir una postura crítica, ¿no? A veces en Twitter, por ejemplo, es muy común que se genere esta polarización y puede ser que esto se genere por la propia dinámica de la herramienta. O sea, nosotros creemos que el mundo es como nosotros lo vemos porque a las personas a las cuales seguimos piensan igual que nosotros, pero esas personas a las cuales seguimos lo hacemos porque en muchas ocasiones la propia plataforma nos hizo sugerencias de perfiles y esas sugerencias pues las hizo a partir de los algoritmos de los perfiles con nosotros seguimos. Entonces creemos que el mundo es como nosotros lo vemos y nos confirman nuestras posturas, los comentarios, los posteos de otras personas, pero reitero, pues eso es porque el algoritmo nos arrojó semejanzas, ¿no? De perfiles. Entonces, en la UNAM yo doy clases en la FES Aragón, en la carrera de Sociología, y algunos alumnos me comentaban que ellos han adoptado una iniciativa que se llama Educa tu algoritmo. Entonces siguen, por ejemplo, en Twitter a personas con las que no comparten absolutamente ninguna postura, ninguna ideología, o sea, perfiles completamente contrarios, para que justamente los resultados de los algoritmos les den estos sean como más equilibrados, ¿no? Entonces, bueno, pues pudiera ser una iniciativa interesante. De hecho, yo ya la estoy adoptando, aunque a veces me cuesta trabajo seguir a ciertos perfiles con los que no comparto mucho, pero bueno, gracias, Fran. Adelante, María, por favor. Hola, buenos días.
Híjole, bueno, es que hay tantas aristas y tantos temas distintos que se pueden tratar. A mí me gustaría comenzar con una frase que utiliza Olimpia Coral Melo para abanderar su lucha en todo este tema de la ley Olimpia en contra de tránsito de imágenes íntimas sin autorización, y es que lo digital es real. Y así es, así como pasó con estos chicos de Puebla, y me parece que también en el ámbito político electoral lo es totalmente. Estas herramientas de poder dirigirte con ciertos contenidos a ciertos grupos de personas con quienes encuentras un interés en común que te da esta facilidad de hacerles sentir esa cercanía, de entender sus necesidades. Y muchas veces aquí hay dos temas completamente distintos, que es pues el manejo seguro de tus redes y por una parte lo que ya de por sí los algoritmos pueden generar de acuerdo a tus interacciones. Pero por otra parte, a veces no somos conscientes de que nosotros mismos damos el permiso del uso de estos datos personales que nosotros estamos administrando dentro de nuestras redes sociales. Entonces, sí hay formas seguras de navegar. Por ejemplo, después de Cambridge Analytica, sí hubo ahí un tema importante en poner foco en el uso de los datos personales eh, para saber si estaba autorizado o no el uso de estos mismos, ¿no? Que no fuera un robo de información. Y entonces empezaron a aparecer muchas aplicaciones de ¿qué animal ves primero? Y te decimos este rasgo de tu personalidad. Y entonces tú, sí, yo quiero ver porque yo vi primero el león. Y entonces, sin darte cuenta, dabas permiso para el uso de toda esta información que hay en tus redes sociales, que es privada, y entonces tenías que aceptar, compartir información tanto tuya como de tus contactos para poder acceder a que te dijeran que porque viste el tigre eres un alma libre y etcétera. Entonces empezaron a aparecer muchísimo estas aplicaciones en las que sin darnos cuenta estamos dando permiso de que extraigan estos datos personales que ni de broma nosotros pensaríamos que estamos abriendo la puerta de esta forma, ¿no? Sí hay muchos filtros para que podamos cuidar nuestra información personal al momento de hacer el uso de redes sociales. Por supuesto, pues que la mayoría de las personas no los conocen o no los conocemos, que hay que buscarle, que hay que meternos a las configuraciones, que hay que tener mucho cuidado con el tipo de aplicaciones que ocupamos y lo que, por ejemplo, nosotros ocupamos una herramienta para poder hacer la escucha, para poder saber medir cuál es el sentimiento en ciertos espacios geográficos, en ciertos grupos específicos, con un candidato, por ejemplo, ¿no? No sé, mujeres de 18 a 35 años. ¿Cuál sería mi target en ese universo? Pues a lo mejor las madres solteras, ¿no? Y entonces me expreso en ese sentido. Y entonces empiezo a crear como este sentimiento de cercanía, de conocimiento con cada uno de los grupos. Pero estas herramientas, a partir de Cambridge Analytica, ya tienen algo muy específico que es que solamente podemos ver, solamente podemos seguir y solamente podemos medir la información pública, lo que cada usuario ha hecho público. Ya no hay como este drenado de información de manera forzosa, y por eso hago referencia a todas estas aplicaciones que eran juegos, eran cosas como muy sin sentido, muy con el afán de entretener, y que sin darnos cuenta estábamos entonces dando permiso para el uso de la información que específicamente necesitan tener una aceptación de tu parte para el uso de esta información, ya que estas herramientas, lo repito, únicamente nos permiten medir lo que es información pública de los usuarios dentro de las plataformas sociales. Entonces, pues sí, hay formas de hacer uso un poco más seguro dentro de estas plataformas, pero sí hay que buscarle de acuerdo en cada una, depende la red que más ocupamos, por ejemplo, y por supuesto, no sé, hubo un tiempo en donde estabas, así ponías el pin y mandabas la foto y entonces empezaron a suceder otro tipo de delitos en donde podían seguirte casi en tiempo real, ¿no? Y
empezaron a suceder otro tipo de riesgos para las personas y entonces es cuando nos dicen, no compartas todo, no publiques todos los lugares donde estás, no publiques todos tus intereses, no compartas tu familia, ¿no? Así hay, somos 4 y un perro y vivimos en Morelia y hacemos, y entonces el poder de esta información personal es sumamente importante y creo que tenemos que entenderlo para hacernos responsables también de todo lo que nosotros ponemos en redes, precisamente esta huella digital tan grande que vamos dejando y que puede servirnos en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, a nosotros esta información pública nos sirve totalmente cuando tenemos de cliente a un candidato, porque podemos saber dentro de la región en la que se encuentra cuál es el grupo que le favorece de mejor manera, cuál es el grupo que está un poco más resentido, cuál es el grupo que no tiene intereses ni en favor ni en contra y que puede ser de oportunidad, y entonces generar materiales con cierta duración para que no nos den skip, con cierto contenido para cada una de estas de estos objetivos específicos y para poder ir moldeando, digamos, la imagen que se tiene de esa persona o de ese candidato. Entonces, totalmente, yo creo totalmente que el uso de redes sociales de manera correcta sí te hace ganar o perder una elección, o por lo menos es un punto súper importante, yo sí lo creo, y creo que cada vez el número de personas que estamos interactuando dentro de estas redes sociales es mayor, lo que nos da pues un porcentaje mucho mayor de alcance. Esa sería mi participación el día de hoy. Muchas gracias, María. Pues muy interesante. Muchas gracias por los aportes. La verdad es que nos abre un panorama sobre lo que significa hoy el marketing, ¿no? También van a tener ustedes oportunidad de discutir sobre el marketing con Luis Jaime González Alcaraz. Y bueno, pues tienen varias sesiones todavía por delante. Les agradezco yo muchísimo su atención. Me preguntan por la presentación. Igual, como les había dicho, a quien guste se las puedo compartir por correo electrónico a rafael.caballero@te.gov.mx. Con todo gusto se las comparto. Bueno, pues por lo pronto me despido. Les agradezco muchísimo su atención. María, Alejandra, Jaime, Azair, Virgilio, Fran, Carla, Lucía, Jesús, Patricia y bueno, pues los demás compañeros y compañeras que ya tuvieron que retirarse. Yo todavía tendré oportunidad de compartir una última sesión con ustedes, que es la final justamente. Y bueno, pues por lo pronto me despido, les deseo mucho éxito, que concluyan satisfactoriamente la semana y nos vemos dentro de un par de semanas entonces. Muchas gracias, muy buen día. Gracias, profesor. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, buen día. Gracias, Cristian.